Hola, mi nombre es Gabriela Osorio y soy la creadora de este canal. Aquí aprenderemos a hacer lindas joyas de bajo costo y en 5 pasos. Te darás cuenta que con muy poca inversión podrás hacer joyas únicas y sobre todo hechas por ti, rápido y fácil. Hoy vamos a hacer estos lindos aros pasión. Para ello necesitas tan solo 22 centímetros de alambre, 0,6 o 0,7 milímetros y 2 cristales, botones o concheperlas de 6 o 7 milímetros. Y ahora te invito al paso a paso. Paso número 1. Aquí la idea es medir y cortar. Toma las medidas correctamente y corta con tu alicate por el lado plano para que no te queden las puntas de los alambres puntudas, sino que te queden planas. Este alambre es de 0,6 milímetros, así que va a ser bastante blando para cortarlo. Entonces corta 2 trozos de 11 centímetros cada uno y luego divide cada uno de ellos en un trozo de 4 centímetros y el otro te va a quedar de 7. Luego, ya en el paso número 2, tienes que tomar el alambre de 4 milímetros y hacer una pequeña P en uno de los costados. Hazlo en ambos al mismo tiempo para que te queden lo más parecidos posible. Preocúpate que la punta esté bien limada para que te forme una bonita P. Debe quedar totalmente redonda. Una vez que tengas hechas las 2 P, podrás comenzar a hacer tus pequeños, porque te quedan de 4 o 5 milímetros, tus pequeños laberintos o espirales. ¿Ves? Ahí ya tenemos uno hecho, otro hecho. Es importante que cortes al ras la punta que sobra y luego le pases una lima, ya sea de metal o de madera, la que tengas a mano. Siempre preocúpate de que no quede ninguna cosa puntuda ni que pueda molestar la oreja. Para terminar esta parte, debes con tu alicate redondo empujar el centro del espiral hacia afuera, haciendo un cono. Puedes ayudarte con la uña del dedo gordo, empujándola hacia arriba y bajándolo con el dedo índice. Haz los dos en el mismo momento para que te queden iguales. Luego debes tomar los 2 alambres de 7 centímetros y marcarlos aproximadamente a 2 centímetros, 1,5 centímetros del borde. Yo te recomiendo hacerlo de 2 para que si te falta tengas de dónde sacar. Con tu alicate plano los doblas en 90 grados ambos alambres. Puedes hacer los 2 al mismo tiempo. Luego en la parte corta del alambre que hiciste en los 90 grados introduces primero el espiral, que te quede bien en la base. Luego tu cristal, tu concheperla, también se ven muy bonitos con perlas como bien apaisaditas, redonditas, y lo introduces ahí ambos. Luego tomas el alambre largo y rodeas tu cristal o piedra. Lo rodeas, vas redondeándolo alrededor hasta llegar al otro extremo y enrollar tu alambre en forma de espiral alrededor del poste. Como tú ves, el poste es el que nosotros marcamos 2 centímetros. Es ahí donde tienes que introducir entonces el espiral primero, luego tu cristal o piedra o perla y luego el largo, rodeas la piedra, la rodeas, bien apretado tiene que quedar, bien apretado, y giras alrededor del poste y vas girando en sí mismo, o sea, lo vas rodeando siempre el alambre de más afuera, no va uno arriba del otro, va al lado, vas haciendo una espiral a mano. Para eso es muy importante que vayas bajando el alambre y pegándolo al cristal o la piedra. Hazlo lento, con calma, y te puedes ayudar con tus alicates para cerrarlo un poquito si es que te quedaba un poco suelto. Preocúpate de que ambos espirales queden lo más parecidos posible entre los 2 aros. Compáralos para ver cuánto te falta y así
poder hacerlo igual. Fíjate en cuántas vueltas le hiciste, ¿ves? Ahí lo estamos comparando. Una vez que lo hayas terminado, vienen las terminaciones, que son muy importantes. Aquí debes cortar al ras el alambre, ¿cierto? Y limar, fijar cualquier cosa que te pueda haber quedado filúa o puntuda. Con tu lima, con tu alicate, introduce el alambre sobrante hacia adentro y luego con el alicate plano tira hacia afuera el poste para endurecerlo. Esta parte es muy importante porque el alambre no es tan grueso, por lo tanto es importante que lo dejes muy duro. Estíralo bien, pásalo varias veces, al menos unas 10 veces, y en cada aro. Y ya estamos listos con los toques finales. Y tus aros están listos. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Gracias por estar aquí. Suscríbete y nos vemos en nuestra próxima clase.